Bienvenidos cada uno de ustedes sean a este tiempo que una vez más el Señor nos da la oportunidad de poder estar en contacto a través de medio y también de poder pasar un tiempo meditando en su palabra. Así que quisiera elevar una oración para que el Señor pueda ayudarnos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús nos acercamos a tu presencia, reconociendo nuestra necesidad de ti. Señor, queremos pedirte que nos perdones todas nuestras faltas, nuestros pecados, y que limpies, Señor, nuestros corazones y nuestros pensamientos. Ayúdanos en esta noche a recibir tu palabra, que podamos aprender, que podamos ser edificados. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Te entregamos este tiempo en tus manos, Señor. Ayúdanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si tenemos una Biblia a la mano, podemos buscar en el libro de Proverbios, en el capítulo 14, en el versículo 34. Proverbios 14, versículo 34, dice así la palabra de Dios en el nombre de Jesús. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Voy a leerlo de nuevo. Dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Queremos meditar en base a este versículo, que Dios pueda añadir bendición a su palabra en esta noche. Como sabemos todos nosotros que vivimos aquí en este país de Perú, estamos a unos pocos días de elegir nuestra máxima autoridad de nuestra nación, el presidente de la República, congresistas. Así es que creo yo que como cristianos debemos también, en cierta manera, estar preparados para poder elegir sabiamente a nuestras autoridades. Es verdad que un cristiano participa en política, pero de una manera indirecta. Todos los hijos de Dios, los cristianos, participamos con nuestros votos, participamos. Y también entiendo que hay cristianos que tal vez son llamados por Dios para servir a través de un cargo público. Por supuesto, creo yo que ese llamado no lo hace Dios a un pastor o a un ministro en la iglesia, porque el llamado a ser un ministro del Señor es mayor que cualquier otro llamado en esta tierra. Sabemos también que ningún hombre, por muy buen candidato que sea, por muy preparado que sea, podrá pues cambiar la nación por completo, aunque tenga la intención. Como sabemos, la política es un sistema humano, es una forma de administrar, ¿no?, la justicia, el gobierno humano, y como es terrenal, como es humano, pues simplemente no tiene el poder que el evangelio sí lo tiene. Porque lo único que puede cambiar el destino de una nación es cambiando primeramente el corazón de los hombres a través del evangelio de Jesucristo. Por eso que Pablo dice en su carta a los romanos: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué Pablo está diciendo a través de estas palabras? Simplemente que lo único que puede salvar a la humanidad, lo único que puede salvar a una nación, a una familia, a un ciudadano,
de la corrupción que gobierna este mundo. Porque sinónimo de corrupción es pecado. Y todos hemos pecado, todos somos pecadores. Pero solo aquellos que hemos creído en el Señor Jesucristo, porque ese es el Evangelio, es una buena noticia, y esa noticia trata de Jesucristo. Solo los que hemos creído en el Señor Jesucristo hemos sido libertados de la corrupción del pecado. Ya no somos esclavos del pecado. El pecado ya no gobierna la vida de un hijo de Dios. Ahora reina nuestro Señor Jesucristo. Él es el Señor y amo de nuestras vidas. Por tanto, nuestro destino, el destino de la iglesia en esta tierra, no está en las manos de ningún político, de ningún gobierno terrenal, por muy grande que sea, sino está en las manos de aquel que lo compró con su sangre preciosa, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Así que no debemos temer el futuro, porque nuestro futuro sabemos cuál es. Nosotros vamos a Dios, porque así el Señor Jesucristo nos lo enseñó. Es cierto que en este mundo, en esta tierra, como dijo el Señor, vamos a tener aflicción. Pero también dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, mis amados hermanos, quisiera yo aprovechar este tiempo, tal vez sea corto, de poder dar algunas respuestas, algunas preguntas que tal vez nos hemos estado haciendo en estos días sobre estas elecciones que se aproximan en nuestro país. Es cierto que tal vez podemos pensar que si nosotros votamos por tal candidato, tal partido, no vamos a evitar que se cumpla lo que está profetizado en la Biblia acerca de los últimos tiempos. Por supuesto que no. Todo lo que Dios ha determinado hacer, Dios lo va a hacer en su tiempo. Pero mientras que estamos en esta tierra, la iglesia de Jesucristo es luz. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. A través de nuestras buenas obras, que vienen como resultado de nuestra salvación, entonces hacemos o estamos capacitados para hacer buenas obras a través de Jesucristo, ¿no? Entonces eso es lo que honra a Dios, eso es lo que glorifica a Dios, y eso es lo que al mundo va a llamar la atención, nuestras obras de justicia que son por medio de Jesucristo, porque hemos sido hechos para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, dice en su carta a los Efesios el apóstol Pablo. Entonces, también Jesús nos dijo que somos la sal de la tierra. La sal en aquel tiempo se usaba para evitar que la corrupción malogre los alimentos, ¿no? Entonces se usaba la sal. Claro, hoy en día ya el invento de la refrigeradora nos ayuda a mantener nuestros alimentos en buen estado, pero en aquel tiempo se usaba la sal, y también se usaba la sal para sazonar, como hasta ahora, los alimentos. Pero en el sentido de evitar que la corrupción avance, mientras que la iglesia está en la tierra, nosotros estamos llamados a evitar que el pecado, sinónimo de corrupción, pueda avanzar. Por el contrario, nosotros tenemos que preservar la santidad, tenemos que preservar la verdad, tenemos que preservar el amor, tenemos que preservar la familia, tenemos que preservar la vida, la justicia, la rectitud, mientras estamos en esta tierra. No podemos ser fatalistas y decir, bueno, al fin y al cabo, vote por quien vote, total, todo se va a cumplir, todo, como dice la Biblia, va al final, todo va a ser peor. Pero mis amados hermanos, si todavía, vuelvo a repetir, estamos en esta tierra como iglesia del Señor, si todavía el Señor nos ha llevado a su reino a través del arrebatamiento que Él ha prometido, pues tenemos que ser luz y tenemos que ser sal.
en esa tierra. Ahora, ¿debe un cristiano participar en las elecciones de las autoridades de una nación? Por supuesto que sí. La palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos, en el capítulo 13. Voy a leerlo para que usted pueda tener base. Romanos capítulo 13, verso 1 hacia adelante dice: sométase toda persona, sea cristiano o no cristiano, cuanto más los cristianos, sométase toda persona a las autoridades superiores. Tenemos que someternos a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Las autoridades, las posiciones de autoridad han sido establecidas por Dios, no los hombres, aunque algunas veces tal vez Dios permite que algún hombre, según su plan, su propósito, pueda ser gobernante de una nación. Pero la posición de autoridad Dios lo estableció, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, las autoridades que hay, por Dios han sido establecidas. Fue Dios quien estableció las autoridades, todas las autoridades que hay. Ahora, verso 2 dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Entonces, no debemos oponernos a las autoridades, ¿no?, sino que a lo establecido por Dios estaríamos resistiendo, porque Dios es quien estableció las autoridades. Verso 3 dice: porque los magistrados, o las autoridades en este caso, no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Quiere decir que las autoridades están sirviendo a Dios, aunque de repente no tienen una devoción a Dios, sus vidas no las han entregado a Dios, pero sin embargo, en el gobierno soberano de Dios, esos hombres están sirviendo a Dios. ¿Por qué? Porque Dios estableció la autoridad con la finalidad de frenar que el pecado pues avasalle todos los niveles de autoridad y todo el respeto que se merece las autoridades. Gracias a las autoridades que han establecido leyes, pues no todo el mundo sale a robar cuando quiere robar, solamente algunos que transgreden la ley, los delincuentes. Pero si no, esto sería pues una ley de la selva, donde el más fuerte, el más violento, pues gobierna sobre los demás. Pero gracias a las autoridades que castigan al malo, en cierta manera se refrena el pecado. Entonces, si nosotros estamos en esta tierra, tenemos que obedecer a las autoridades en las indicaciones, en las órdenes que están, por supuesto, conforme a la palabra de Dios, y que no atentan contra nuestra conciencia y nuestra moral y nuestra doctrina fundamentada en la palabra de Dios. Pero si hay alguna orden que va en contra de lo que Dios ha establecido, ahí por supuesto el cristiano tiene que levantar su voz y no someterse. Pero eso de repente en otra enseñanza vamos a poder explicarlo de una manera más específica, aunque en una de las enseñanzas pasadas, ya hace buen tiempo, hablé sobre esto. Entonces, tenemos que sujetarnos a las autoridades. Y el ir a votar, pues, es parte de la sujeción, de la obediencia. Como ciudadanos en esta tierra tenemos que cumplir, como el Señor Jesús dijo también a los fariseos, o a los discípulos de los fariseos que vinieron también con los partidarios de Herodes, para tratar de tentarle y hacerle caer en alguna palabra que Jesús dijera en contra del César. Cuando le preguntaron si es lícito pagar tributo al César, Jesús le dijo: déame una moneda.
y les dijo, ¿de quién es el rostro de esta moneda? Y le dijeron, de César. Y entonces él respondió, dijo, pues déanle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En ese caso nosotros al ir a votar le estamos dando a César lo que es de César, pero a Dios le damos lo que es de Dios. ¿Y qué le corresponde a Dios? Nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra admiración, nuestra gratitud, nuestra dependencia. Nuestra vida depende absolutamente de Dios, no depende de ninguna autoridad en esa tierra, sino de nuestro Dios. Él es nuestro proveedor, Él es nuestro sustentador, Él es todo para nosotros. Él es nuestro Rey. Jesucristo es nuestro Rey, es nuestro Señor. Por eso se hace llamar Señor, que significa dueño, amo de nuestras vidas. Él ahora gobierna nuestra vida. Entonces, mis amados hermanos, ¿debemos ir a votar? Por supuesto que sí. Hay algunas sectas religiosas, como los mal llamados testigos de Jehová, que un tiempo, y no sé si hasta ahora lo seguirán haciendo, que prohibían ir a votar, porque para ellos eso era un pecado y que todo gobierno, toda autoridad en esa tierra es del diablo. Pero hermanos, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si César estableció pagar un impuesto, como en aquel tiempo, pues páganle a César lo que le corresponde, los impuestos. Pero no debemos inclinar y adorar y admirar y depender del César, sino de aquel que rescató nuestras vidas, de nuestro Creador y nuestro Padre, cuyo nombre es Jesucristo. Quiero darles algunos consejos tal vez que debemos considerar en este ambiente de elecciones de nuestras autoridades, que creo yo que es necesario considerar a la hora de que vamos a emitir nuestros votos, porque todo voto cuenta, sea para bien o sea para mal. Lo primero que tenemos que saber, mis amados hermanos, es que por encima de cualquier gobierno humano, cualquier reino terrenal humano, está nuestro Dios sentado en su trono, reinando sobre el mundo entero. Por eso en el libro de Apocalipsis, a Jesús, el mismo Señor se describe como el soberano de los reyes. Imagínense. Y cuando habla de reyes, habla de gobernantes. Sinónimo de reino, de reino, pues es gobierno. Jesús es el Rey de los reyes. Quiere decir que el Señor es el quien reina por encima de cualquier gobernante en esta tierra. Y si nosotros vamos a elegir nuestras autoridades, pues no es porque nosotros vamos a endiosar a esa autoridad, no, sino porque vamos a cumplir una responsabilidad como ciudadanos de esa nación para elegir las autoridades. Entonces eso es lo primero que tenemos que considerar, que nuestra vida no la gobierna ningún hombre, nuestra vida no depende de ningún hombre, de ningún gobierno, de ningún político. Nuestra vida depende de Dios, absolutamente de Él, porque a Él le hemos entregado nuestra vida y Él es quien nos ha rescatado del pecado, nos ha rescatado de la corrupción que hay en este mundo. Entonces a Él le debemos nuestra vida. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Señor. Es muy importante que nosotros podamos tener bien claro esto, mis amados hermanos. No seamos como el pueblo de Israel, que en el tiempo de Samuel pidieron un rey, porque Israel era un pueblo que era gobernado teocráticamente. Eso significa que era Dios quien gobernaba Israel, era Dios quien le dio leyes, normas de conducta de acuerdo al carácter santo de Dios, para que ellos sean una nación diferente y sean usados por Dios para hacer conocer al Dios de Israel a las demás naciones. Pero ellos, influenciados por sus contornos de otros pueblos que tenían gobernantes o tenían reyes, aquel tiempo le llamaban reyes, hoy le llamamos presidentes. Entonces ellos pidieron al profeta Samuel que le nombrasen un
un rey como las demás naciones para que lo juzguen. Y el Señor le dijo a Samuel: escúchalos, porque no te han desechado a ti, sino me han desechado a mí. De manera que este pasaje de la historia de Israel nos enseña de que nosotros tenemos que tener bien claro como pueblo de Dios que estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. El mismo Pilatos le preguntó al Señor: ¿eres tú rey de Israel? Y el Señor le dijo: si mi reino fuese de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero mi reino no es de este mundo. Es el reino de Dios que está por encima de cualquier reino. Y a ese reino nosotros pertenecemos. Y ese reino se rige por esta constitución, la Biblia. Esta es la constitución divina que debe regir nuestra conducta diaria. Porque esta constitución está por encima de todas las constituciones que puedan existir sobre la tierra. Es más, la mayoría, por no decir todas las leyes o las constituciones, incluso la Constitución de los Derechos Humanos, han sido inspirados por la Biblia. Entonces, tenemos en nuestras manos el manual de conducta más perfecto que pueda haber en el universo, con el cual el Señor nos enseña cómo debemos vivir en esa tierra, como cristianos, como hijos de Dios, como padres de familia, como hijos, como esposos, etc. Entonces, hermanos, Dios es quien gobierna nuestra vida. Y al ir a votar no significa que nuestra vida va a depender de ese candidato o de esa autoridad. Simplemente, vuelvo a repetir, estamos cumpliendo una responsabilidad como ciudadanos. Ahora también, otro punto que es importante tener en cuenta, que creo yo que el mejor o la, digamos, ¿cómo le puedo explicar? Creo que los cristianos somos los más indicados, digamos, o preparados para hacer una correcta elección respecto a nuestras autoridades. Y no lo digo por vanagloria o por exaltar a los cristianos o los evangélicos, no, sino porque la palabra de Dios nos enseña que todos aquellos que hemos nacido del Espíritu, dice, tenemos una nueva naturaleza, que es espíritu somos, habitando en este cuerpo. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es cierto que Jesús enseñó que lo que es nacido de la carne, carne es, hablando en lo biológico, en lo natural, pero lo que es nacido del Espíritu, en Juan capítulo 3, espíritu es. De manera que a partir del nuevo nacimiento, que es a través de la fe en el Señor Jesucristo, nosotros ahora somos seres espirituales. Y eso no lo digo yo, la Biblia lo dice en 1 Corintios capítulo 2, nos habla ahí. Incluso nos dice en el verso 15 que el espiritual juzga todas las cosas. Somos gente espiritual porque hemos nacido espiritualmente para Dios. Así que podemos ver las cosas de otra manera. Podemos mirar la situación de nuestro país desde otra perspectiva. Podemos ver podemos discernir la conducta, las palabras, las promesas de los candidatos. Podemos discernir el plan de gobierno que ellos tienen con más facilidad, porque dice también la Escritura que nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, tenemos la capacidad de pensar, de discernir, de obrar sabiamente, de elegir sabiamente, porque tenemos la mente de Cristo, la mente espiritual, y podemos darnos cuenta. Entonces, creo yo que el cristiano, vuelvo a repetir, es el que mejor debe hacer su elección en estas elecciones. Porque el cristiano conoce la verdad.
conoce también el carácter de Dios. Cuando el pueblo de Israel recibió los 10 mandamientos, ¿se acuerda usted ahí en el monte de Getsemaní? Perdón, ahí en el monte de Sinaí, Moisés subió al monte y recibió las leyes. Y esas leyes, donde dice: no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, ninguna semejanza de lo que hay en el cielo ni en la tierra, no codiciarás, no adulterarás, no mentirás, no robarás, etc. Todas esas leyes lo que muestran es el carácter de Dios, muestran la voluntad de Dios y la instrucción de Dios de cómo un pueblo debe vivir para que pueda prevalecer, para que pueda vencer, para que pueda ser un pueblo diferente. Por supuesto, esas leyes fueron dadas al pueblo de Israel. Y nosotros que somos hijos de Dios, conocemos esas leyes. No solamente porque las hemos leído en la Biblia, sino porque también están escritas en las tablas de nuestro corazón por el Espíritu Santo. Es por eso que ya no somos esclavos del pecado. Y el pecado ya no nos gobierna, ya no nos lleva a hacer lo que antes hacíamos entre comillas, con libertad. Hacíamos lo malo y no teníamos ningún tal vez remordimiento en la conciencia ya. Pero ahora que estamos en Cristo es diferente. Entonces, como cristianos, a la hora de elegir, debemos ser los más sabios, los más entendidos, los más cuidadosos. No podemos ser tan superficiales y tan negligentes de decir: bueno, cualquiera que gane, voy a votar por cualquiera, ya votaré por este que me cae bien, porque es joven, habla bonito, de repente, o porque ha ofrecido tantas cosas. No, mis hermanos, tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos, porque bien o mal, nuestro voto puede decidir, ¿no?, quién va a ser nuestro próximo presidente de la nación. Ahora, otro consejo que debemos considerar es que nunca debemos hacer de un candidato, de un partido político, un ídolo. Y eso tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos. ¿Y cuándo se convierte en un ídolo un candidato o un partido político? Cuando ponemos nuestra confianza, nuestra esperanza en esa persona o en ese partido político. ¿Me dejo entender? Ya el Señor, por ejemplo, nos advierte en el libro de Jeremías, en el capítulo 17, en el verso 5 dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Maldito el varón. Hay una maldición cuando hacemos de un hombre o de un sistema, de un partido político, hacemos un ídolo cuando ponemos o depositamos nuestra confianza en ese hombre, en esa persona. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Carne es lo humano, lo terrenal, y el brazo significa el poder de Dios. O sea, cambias o cambiamos, ¿no?, en el sistema, como ponemos nuestra confianza en el político, en el partido tal, y no ponemos nuestra confianza en el poder de Dios. No ponemos nuestra confianza en el cuidado que Dios tiene para con nosotros. Muchas personas van a elegir motivados porque algún candidato prometió un bono, prometió una ayuda. Ese no debe ser la motivación de nuestra elección. Debe prevalecer nuestros principios, nuestros valores cristianos. Entonces dice aquí: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Tengamos mucho cuidado de caer en la idolatría. Es como sucedió en la iglesia de Corintio. Cuando Pablo le escribe a los corintios, había prácticamente facciones o divisiones dentro de la iglesia de Corintio. Algunos decían: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefas.
y otros decían yo soy de Cristo. Habían 4 grupos ahí. Porque tal vez algunos hechizados por, digamos una palabra entre comillas, hechizados por la elocuencia de algún predicador, la sabiduría, la unción, la gracia que tenían, por supuesto eran diferentes formas en que Dios usaba a cada uno de ellos, pero algunos se inclinaban a los hombres, se inclinaban a algún determinado líder. Y es por eso que habían divisiones. Es lo mismo pasa en el mundo, ¿no? En el mundo político. Cada uno da por su lado, por eso tenemos más de una docena de candidatos que están postulando a la presidencia y cada uno tiene su filosofía, su ideología, su política, su plan de gobierno. Están divididos. Pero, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado a la hora de elegir, de no inclinar nuestro corazón y poner nuestra confianza en algún político. Nuestra confianza debe estar en Dios. Dios sabe lo que va a pasar mañana. Dios sabe lo que va a suceder el próximo año. Dios lo sabe todo, mis amados hermanos. Y nuestras vidas están en las manos de Dios. Nuestra prosperidad no depende de ningún gobernante. Porque aún Isaac, cuando sembró en el desierto Isaac cosechó más que cualquier otro pueblo que estaban alrededor. Nuestra prosperidad depende de cuán obedientes somos a la palabra de Dios, como le habla el Señor a Josué en capítulo 1 o en el Salmo 1, que cuando meditamos en la palabra de Dios y la guardamos, la obedecemos, todo nos va a salir bien. Y dice que seremos prosperados en todos nuestros caminos. Así que nuestra prosperidad espiritual, material, etcétera, no depende de un hombre, sino depende también de nuestra relación con Dios, de cuánto amamos a Dios, de cuánto practicamos la palabra de Dios. ¿Podemos elegir una autoridad? Claro que sí. ¿Podemos darle nuestro voto a un hombre? Claro que sí. Pero nuestra confianza está por encima de todo en nuestro Dios, quien reina sobre los hombres que presiden en una nación. Entonces debemos cuidar nuestro corazón de no hacer ídolos, porque cuando hacemos ídolos en nuestro corazón, entonces entramos en contienda con otros y comenzamos a discutir con otros, comenzamos a pelear con otros, comenzamos a insultarnos con otros. Y debemos de cuidar. Ahora, no estoy diciendo que no podemos levantar nuestra voz, no podemos hacer comentarios, sí, pero cuidar que nuestro corazón, porque hemos puesto nuestra confianza en un hombre, en un partido político, vayamos a permitir el enojo, la ira, y eso contrista al Espíritu Santo. Acuérdense que Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios, ¿verdad? Quítese de vosotros toda amargura, toda ira, todo enojo, toda contienda. Y entonces estamos en un momento donde hay mucha contienda. Y nosotros como hijos de Dios no podemos caer en esa situación. Ahora, el otro consejo es que debemos votar, si vamos a votar, si vamos a elegir a alguien como autoridad, vuelvo a repetir, no debe ser motivado porque nos van a dar algo. No, mis hermanos. La motivación más grande de elegir una autoridad debe ser que al menos ese candidato pueda tener alguna alineación con nuestros principios, con nuestros valores cristianos que conocemos, que están escritas en la palabra de Dios, ¿no? Entonces debemos votar por aquellos que buscan la justicia, por ejemplo, la moral, por aquellos que defienden la familia, defienden la vida. Porque es triste decir que hay partidos políticos que tienen unas ideologías, unas filosofías, mayormente aquellos que son del lado de la izquierda, que practican o creen en el socialismo, quieren implantar ideologías perversas que atentan contra la vida de las criaturas que están en el vientre de una mujer. Quieren imponer normas y leyes que van en contra de la familia natural para aprobar leyes donde permiten la unión
de hombre con hombre y mujer con mujer. Nosotros no podemos ser partícipes de esos tipos de pensamiento, ni podemos darle nuestro voto, nuestra confianza a personas que piensan de esta manera. Jamás. Eso sería contradictorio a lo que nosotros creemos y debemos defender. Por eso Pablo también le recomienda a Timoteo en 1 Timoteo 6:11 que siga la justicia, la piedad y la fe. Entonces, hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que escuchar las propuestas, escuchar o leer el plan de gobierno o lo que los candidatos, ¿no?, dicen lo que van a hacer, y se escucha y se ve en los medios de comunicación el pensamiento que ellos tienen. Solamente en nuestro país, en este tiempo de elecciones, pude ver a un candidato que ha sido firme en la defensa de la vida, en defensa del matrimonio, en defensa de la familia natural. Y eso, en ese sentido, estamos de acuerdo, sea de la religión que sea. No estamos haciendo un convenio de creencia, de fe, o nos estamos uniendo espiritualmente a él, sino simplemente que estamos, ¿no?, examinando y estamos nosotros participando en esta elección basados no en lo que el candidato me va a dar, sino en lo que yo creo, en lo que yo creo o recibí la enseñanza de la piedad en la palabra de Dios. Y si no hubiera ningún candidato que defendiera la vida, la familia o lo que es justo, lo que es recto, pues no votaríamos por nadie, votaríamos en blanco tal vez. Pero si hay algún candidato, y para eso debemos informarnos, si hay algún candidato que pues en algunas cosas coinciden, pues debemos elegir ese tipo de personas. Claro, no quiere decir que va a ser perfecto, por supuesto, pero debemos de considerar nuestros principios cristianos fundamentados en la palabra de Dios para poder elegir una autoridad sabiamente y mañana más tarde no ser, hermanos, cómplices o responsables de las elecciones, de las decisiones que tomen cuando sean gobernantes de nuestra nación. Y por supuesto, todo hombre es limitado, puede prometer muchas cosas, pero tal vez no todas las promesas las cumpla, porque la Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, y solamente Dios es veraz. Dios no miente. Por eso nuestra confianza debe estar puesta siempre en Dios. Mis amados hermanos, no debemos ser cómplices del mal, no debemos ser cómplices del pecado. Y si nosotros vamos a emitir un voto, sea por aquel candidato, sea para presidente o sea congresista, que defiendan aquellos valores que el mundo prácticamente está tratando de desaparecer. Ya esto ha sucedido en muchos países y lo quieren hacer también en nuestro país. Pero la iglesia todavía está en la tierra y podemos ser sal, podemos ser luz. Y si con nuestro voto podemos ayudar el bien de nuestra nación, pues tenemos que elegir bien. Es por eso que el texto bíblico que hemos leído al comienzo dice en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación. Si queremos que nuestra nación sea engrandecida, que nuestra nación prospere, que nuestra nación crezca, avance, que nuestra nación se desarrolle, que nuestra nación alcance la gracia de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que seguir la justicia, lo que es recto, lo que es justo, lo que es exacto, lo que es preciso, lo que le agrada a Dios. Eso es lo que tenemos que escoger. Por encima de un candidato, de un partido, tenemos que escoger la justicia, que vuelvo a repetir, es lo recto, porque la justicia engrandece a la nación. La justicia. Mas el pecado es afrenta de las naciones. El pecado es la vergüenza de las naciones. Y cuando hablamos de pecado, pecado es sinónimo de corrupción. ¿Y de qué está cansado la gente? De la corrupción, que ha abarcado los niveles más altos
del gobierno no solamente de nuestro país, sino de muchas naciones. Entonces, eso es lo que trae vergüenza para nuestras naciones. Y es por eso que a veces en la prensa, en las redes sociales o en los periódicos a nivel internacional, en las revistas, a veces salen en primera plana nombres de países que fueron, sus gobernantes encontrados en corrupción. Porque todo hombre es pecador, es corrupto por naturaleza. Y todo hombre necesita a Cristo, necesita el Evangelio de Jesucristo, porque eso es lo que verdaderamente traerá una transformación profunda en un ser humano, en una familia y en una nación. Es el Evangelio, porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Los hombres, los gobernantes harán lo que humanamente pueden hacer en lo que se refiere a lo terrenal, pero hay algo más grande, hay algo más profundo, hay algo más poderoso que sobrepasa lo terrenal, y ese es el Evangelio del Señor Jesucristo. Y ese Evangelio lo tenemos nosotros. Es ese Evangelio que nos ha transformado, nos ha salvado. Por eso Pablo dice, vuelvo a repetir, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Salvarlos del pecado, liberarlos de la corrupción. Lo que puede liberar a un hombre de la corrupción es el Evangelio de Jesucristo. No hay otra cosa. No hay otra cosa, mis amados hermanos. El Evangelio de Jesucristo es el poder de Dios. No es un poder humano, no es un poder político. Es el poder de Dios, el Evangelio. Gloria al Señor. Y entonces, por eso nuestra confianza debe estar en Dios, debe estar en su palabra, debe estar en su Evangelio. No debemos tener miedo a lo que va a pasar más adelante. Debemos orar para que estas elecciones sean justas y sea Dios, sea Dios quien ponga y quite reyes, como dice en el libro de Daniel. Pero el pueblo de Dios en esta tierra está llamado a elegir bien. Por eso, mis amados hermanos, este domingo elige bien. Elige bien. Gloria al Señor. No es mi intención a través de enseñanza decirte por qué partido, por qué político puedes votar. Pero creo que tenemos el discernimiento suficiente para poder elegir a nuestras autoridades basados en un conocimiento responsable, y no seamos cómplices de la injusticia, no seamos cómplices del pecado, no seamos cómplices o quienes ayudemos a que se instaure en nuestro país un gobierno que odia a Dios, porque hay muchos partidos que son de la izquierda, que son gente atea, que no cree en Dios, que no cree en la Biblia, y nosotros, por supuesto, no podemos estar de acuerdo con ellos, porque no hay comunión, la luz con las tinieblas. No hay comunión, hermano. Pero sí podemos mirar, de repente hay algún candidato que, vuelvo a repetir, defiende aquellos valores que son fundamentales para nuestra nación, que defienden la vida desde el vientre de una mujer, que defienden la familia, que defienden el matrimonio. Por esos partidos nosotros debemos de elegir, debemos de votar. Que el Señor nos ayude. Oremos por nuestra nación para que pronto también salgamos de esta situación de emergencia sanitaria que estamos, y también podamos terminar este domingo con unas elecciones justas y podamos nosotros estar conformes con haber votado. Así gane o no gane nuestro candidato o por quien votemos, lo importante es que no hemos quebrantado, no hemos ido en contra de lo que creemos, y eso será traerá una paz a nuestro corazón. Mis amados hermanos, eso es lo que yo quería compartir esta noche con ustedes. Que el Señor los bendiga, que el Señor les ayude y los guarde a cada uno de ustedes. Me despido con la paz del Señor. Shalom.